Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos este día sábado, un día más, un sábado más, que estamos compartiendo este contenido del principio divino. Gracias por unírsenos el día de hoy. Como siempre, les saluda Rodolfo, ¿verdad? Desde la sede central del país de Nicaragua, en América Central. Eh, agradecemos por unírsenos y hoy vamos a un día muy bueno, ¿verdad? Muy especial porque hoy vamos a estudiar la conferencia segunda parte número 2 de la caída humana, que es el proceso y la motivación de cómo ocurrió la caída. Para todos los que nos siguen en Facebook y en YouTube, también recuerden, pueden dejar sus comentarios en Facebook o en YouTube. Si desean participar, pueden escribirme en los comentarios de que desean participar en estas conferencias en vivo. Y yo les estaré contactando personalmente. Entonces, a todas las personas también igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la conferencia, también podemos evacuar sus dudas. Bien, entonces vamos a dar inicio. Primero que nada, vamos a hacer una pequeña oración para que nos pongamos en contexto de lo que vamos a hacer, que es a estudiar la palabra de Dios a través del principio divino. Entonces, acompáñenme a la oración. Buenas noches, Padre Celestial. Estamos reunidos aquí un grupo de tus hijos dispuestos a estudiar este contenido del principio divino, de estudiar y desmenuzar, Padre Celestial, todos los secretos, si tenemos duda o algo sobre esta nueva expresión de la verdad, y que podamos expandirla también a más personas que no conocen esta verdad, que no conocen del principio divino, que puedan conocerlo, que puedan preguntar, acercarse, investigar por sus propias cuentas si en realidad estas palabras del principio divino son verdaderas, son verídicas, son bíblicas, para que puedan ellos mismos por sus propias posibilidades descubrir, Padre Celestial, esa verdad. Y estamos muy agradecidos en esta noche por permitirnos estar aquí presentes y eh, queremos enfocarnos y darle esta ofrenda a usted para que podamos llevar victoria en la providencia. Elevamos esta oración en nombre del Mesías. Amén. Ok. Bien, entonces, hermano, vamos a iniciar. Vamos a compartir pantalla. ¿Me permiten? Entonces, el día de hoy nos toca estudiar la conferencia eh, que habla sobre el proceso y la motivación de cómo ocurrió la caída, que es un tema muy interesante. El sábado pasado, ¿verdad? Las conferencias de los sábados, para los que están asistiendo a las conferencias semanales, las conferencias de los sábados llevan un ritmo diferente, ¿verdad? Y el ritmo de la conferencia de los sábados, estamos posteando estas conferencias tanto en YouTube como en Facebook y llevan un ritmo diferente, si no es el mismo que estamos viendo los días de semana. Y las conferencias de los sábados estamos encaminándola a este punto, ¿verdad? Recordemos que habíamos quedado en que estábamos estudiando el delito del ángel, el delito del hombre, y concluimos que el fruto es el amor sexual, que Adán y Eva no debían tocar porque primero tenían que madurar, primero tenían que crecer espiritualmente antes de tener relaciones sexuales, antes de tener este tipo de relaciones. Entonces el fruto, cuando Dios le dijo que no debían comer del fruto, básicamente Dios les estaba prohibiendo tener relaciones sexuales, así como para hablar de una manera clara, ¿verdad? Dios les estaba prohibiendo que ellos tuvieran ese tipo de relaciones hasta que ellos maduraran, hasta que ellos crecieran y alcanzaran la perfección. Entonces, eh,
El principio nos revela que Adán y Eva cayeron por un uso prematuro, inmaduro, fuera del principio del amor. En Juan 8:44 dice que nuestro padre es el diablo. Y en Juan 12:31 dice Satanás que es como el príncipe de este mundo. Y en 2 Corintios 4:4 también dice que Satanás es como el señor y gobernador, como el príncipe del mundo. Y esto es porque Adán y Eva voluntariamente obedecieron a Satanás. Por lo tanto, se hizo la voluntad que es de Satanás, ¿verdad? Y Satanás terminó dominando a Adán y Eva y a todos sus descendientes. Satanás reclamó esa primera semilla que era Adán y Eva. Entonces Dios perdió su linaje, Dios perdió su familia, Dios perdió a sus hijos. Ya vimos el sábado pasado que este fruto es un fruto simbólico, simboliza el amor sexual, entonces sí que no debían tocarlo por esa razón, ¿verdad? Ya eso ya no tenemos dudas sobre eso, ya, porque ya lo vimos el sábado pasado. Ahora vamos a estudiar el proceso y la motivación. ¿Cómo fue que ocurrió la caída? ¿Cómo fue posible, siendo Dios un Dios todopoderoso, que permitiera que la caída ocurriera? Que permitiera que la posibilidad incluso de que la caída se pudiera producir. Vamos a ver en esta diapositiva básicamente una explicación, la explicación que nos da el principio divino de cómo ocurrieron los hechos, los acontecimientos en aquel entonces, que es hace miles y miles de años que ocurrió. Entonces Dios primero va creando el mundo espiritual. Él primero crea el mundo espiritual. Como podemos ver ahí en la esquina, de la diapositiva, vamos a ver que Dios crea el mundo espiritual y el mundo espiritual crea los primeros seres que habitan el mundo espiritual, que son los ángeles, y entre ellos Lucifer. Lucifer era un ángel creado por Dios y era un ángel que tenía una posición bastante privilegiada, en el sentido de que Lucifer era un ángel líder de otros ángeles. O sea que Lucifer estaba acostumbrado a ser líder de ángeles y recibir instrucciones de Dios directamente y el amor de Dios directamente. Lucifer entonces se mantenía en el mundo espiritual y Dios recién estaba empezando a crear. Cuando, ¿verdad? Cuando uno crea algo, cuando uno va a construir una casa, uno tiene que pensar en todas las cosas que uno va a necesitar para llegar a construir esa casa. Ya desde lo más pequeño, ¿verdad? Poner los bloques, cemento, arena, todos los requisitos, lo que va a necesitar, tiene que la persona conseguirlo. Y después comienza a construir la casa, pero va poco a poco, ¿verdad? Esa es la manera en cómo se construye algo. Y Dios igual, ¿verdad? Cuando Dios iba a crear su ideal, su reino de los cielos, Dios va creándolo poco a poco, no aparece todo de una vez, lo que está creado, ¿verdad? Sino que va creando Dios poco a poco, primero crea el mundo espiritual, porque el ser humano va a tener un cuerpo espiritual, entonces necesita un mundo espiritual para vivir ahí. Luego Dios crea los ángeles, y entre ellos Lucifer. Como mencioné, Lucifer entonces era un ángel que recibía las instrucciones del amor de Dios directamente, y Lucifer monopolizaba, dice el principio divino, este amor de Dios hacia el resto del mundo angélico. Así es como Dios tenía toda la estructura de cómo estaba estructurado eso. Entonces, pero Dios continúa creando, Dios crea el mundo físico, y en el mundo físico Dios crea animales, animales que no poseen cuerpo espiritual. Los animales no tienen un cuerpo espiritual, pero sí cuerpo físico. Y los espíritus, como los ángeles, como Lucifer, poseen cuerpo espiritual, pero no poseen cuerpo físico. Esto quiere decir de que los ángeles no pueden dominar el ámbito físico y los animales no pueden dominar el ámbito espiritual, no tienen acceso. Los animales no tienen acceso, los espíritus tampoco tienen acceso al mundo físico. Entonces Lucifer, que era un ser que estaba acostumbrado a tener dominio a todo lo que existía, estaba acostumbrado a ser la cabeza, entonces él, eh, cuando Dios creó esta otra dimensión física, recordemos que ya lo vimos en el capítulo de los principios de la creación,
para los que no hayan asistido a esa conferencia, ¿verdad? Tenemos los videos en YouTube y en Facebook. Entonces, Dios, pero igual pueden hacer preguntas, no se preocupen. Todas las preguntas son válidas. Dios creó el mundo espiritual y el mundo físico. Y, y por esa razón, entonces Lucifer, no, por primera vez existía un lugar, un ámbito que él no podía dominar. Y ese es el mundo físico. Por primera vez existía en la historia un lugar donde él no podía tener acceso, no podía dominar. Porque como repito, Lucifer estaba acostumbrado a dominar, a ser el número uno, a llevar a cabo de primer lugar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por supuesto que Lucifer era muy bueno y acompañó a Dios en la creación y ayudó a Dios en la creación. Entonces hizo un buen trabajo. Pero Dios sigue creando, todavía Dios no ha creado aquello que él quería. Aquello que él más quería todavía no había sido creado. Entonces, eh, finalmente llega el sexto día y Dios crea al ser humano, Adán y a Eva. Dice la Biblia que Dios, bueno, ahí nos menciona cómo creó, ¿verdad? Dios al ser humano, agarró polvo de la tierra y le sopló aliento de vida. Y Adán y Eva entonces fueron seres vivientes. Adán y Eva ocupan una posición muy diferente a la de cualquier ser en la creación, puesto que Adán y Eva son el único ser creado por Dios que posee cuerpo espiritual y cuerpo físico. Y con el potencial dado por Dios también de dominar el cuerpo, el mundo espiritual y el mundo físico. Porque recordemos que Dios les dio 5 sentidos espirituales a Adán y a Eva, que son los mismos 5 sentidos físicos. Nosotros dominamos el mundo físico, ¿verdad? ¿Sí o no? Dominamos el mundo físico con nuestros 5 sentidos físicos. El tacto, la vista, el olfato, el gusto. Entonces, con esos 5 sentidos físicos tenemos total dominio de este mundo, de esta dimensión física. Y lo mismo sería, digo sería porque no lo es, porque el ser humano cayó y por lo tanto su espíritu se atrofió, pero originalmente el ser humano dominaría de la misma manera, así como dominamos el mundo físico, dominaríamos también el mundo espiritual sin ningún problema. Lo que pasa es que ahora parece algo todo descabellado, algo sin explicación, algo que no lo podemos entender, el mundo espiritual, ¿verdad? Por supuesto, porque cuando Adán y Eva cayeron, murieron espiritualmente. Y la muerte espiritual ha venido durante miles y miles y miles de años en la humanidad. Por lo tanto, los seres humanos nacemos ya casi que con el espíritu atrofiado, ¿verdad? Sin responder por esta razón. Entonces, esos 5 sentidos espirituales de Adán y Eva están atrofiados, de alguna manera, están atrofiados. Bueno, de nosotros, ¿verdad? Adán y Eva en el jardín del Edén todavía no, pero de nosotros en esta condición que nos encontramos, sí. Y hay algunas personas, han habido algunas personas que de pronto se le abre algún sentido espiritual, ya sea que vean espíritus, que escuchen espíritus o que huelan algo espiritual. Eso puede ocurrir en cualquier momento. ¿Por qué tenemos esos 5 sentidos espirituales? Que algunos le llaman como el sexto sentido. Pero en realidad no es sexto sentido, no es un sentido más, sino que son 5 sentidos más. Entonces, por primera vez existía un ser en la creación con la capacidad de dominar ambos ámbitos. Y Lucifer miró esto, Lucifer miró el potencial que tenían Adán y Eva, el potencial de dominar y la superioridad de Adán y Eva. Recién Dios los creó. Entonces ahí Lucifer entendió también que el plan de Dios era Adán y Eva, que el corazón de Dios estaba dirigido hacia Adán y Eva. Ahí entendió entonces Lucifer que él no era el especial, el número uno, que estaba acostumbrado a sentirse, ¿verdad? El elegido de Dios. Entonces ahí se sintió el desplazado por primera vez. Y Adán y Eva, por supuesto, ellos fueron creados por Dios, repito, con esa capacidad de dominar ambas dimensiones. Un ser espiritual como un ángel que no posee cuerpo físico, la única manera en la que puede conectarse con esta dimensión física es a través del hombre, del ser humano. Y un animal que no posee cuerpo físico, cuerpo espiritual, perdón,
La única manera que un animal puede conectarse o interactuar con algún ser espiritual en el mundo espiritual es a través del ser humano. El ser humano es el puente de conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y es el centro de armonía entre ambos mundos. Y es el centro y señor de toda la creación. Como ya lo habíamos mencionado en los principios de la creación, lo volvemos a mencionar una vez más aquí, que el ser humano fue creado para estar en esa posición central. Y toda la creación, incluyendo los ángeles, los animales, los astros, los planetas, etcétera, todo lo que existe en el universo tiene que girar alrededor del ser humano. Y todo lo que existe en el universo, incluyendo ángeles, animales, etcétera, infinito, ¿verdad? Lo que puede existir en el universo, existe para y por el ser humano. Quiere decir que todo cobra propósito y sentido solo y indispensablemente cuando sirve al ser humano. Si la creación no sirve o las cosas de la creación no pueden servir al ser humano, entonces pierden su propósito por el cual existe. El universo entero, el propósito del universo entero es servir a Adán y Eva y a sus descendientes, que son los hijos de Dios. Entonces, esa es la posición que Dios nos dio como gobernador y señor de la creación. Por eso nosotros, seres humanos, fuimos creados para estar en el centro del universo y eh, por esa razón, la importancia del centro, ¿verdad? Que es el centro de dominio. Cuando el centro de dominio se pierde, todo termina, todo también anda en desastre y caos, ¿verdad? Por eso la creación, dice la Biblia, gime con dolores de parto, esperando la pronta acción de los hijos de Dios. Esto es porque el ser humano, como al ser el centro de la creación y al estar caído, ¿verdad? Al estar defectuoso, porque cayó el ser humano, pecó, entonces toda la creación también se encuentra en un caos y no encuentra a su Señor, ¿verdad? Para poder cumplir su propósito también en el universo entero, que como les repito, es servir a Adán y Eva y sus descendientes. Entonces, con esa breve explicación de lo que es un poco los principios de la creación, podemos entender más o menos lo que estaba sintiendo Lucifer. Porque Lucifer, repito, se creía el número uno de Dios, el principal, el que Dios más ama, el encargado, el dueño, ¿verdad? El Señor. Pero cuando Dios creó a Adán y Eva, ahí Lucifer se sintió desplazado. Y Dios, como Adán y Eva fueron creados para estar en la posición de hijos directos de Dios, son los hijos de Dios, ya por primera vez Dios tenía a sus hijos, Adán y Eva, lo que él más quería desde antes incluso que existiera Lucifer, Dios pensó en Adán y Eva, desde antes que existiera el mundo angélico, desde antes que existiera el universo, Dios pensó en sus hijos. Entonces Dios, como Dios pensó en sus hijos, Dios creó el medio ambiente para que sus hijos puedan vivir. Y ahí Dios creó los ángeles, creó el mundo espiritual y creó todas las cosas. Siempre Dios es con un corazón de pensando en sus hijos. ¿Cómo puede esta cosa que estoy sirviendo, que estoy creando, decía Dios, servir a mis hijos, ¿verdad? Servir para que ellos puedan ser felices. Entonces, ese era el pensamiento y el corazón de Dios. Y esa es la relación que Dios quiere entablar con Adán y Eva. Es una relación de padre e hijo, que por supuesto es una relación muchísimo más superior a la relación que Dios tenía con Lucifer, porque la relación que Dios tenía con Lucifer era una relación de señor y siervo, o sea, Lucifer era un sirviente, no era el hijo legítimo, el hijo de Dios. Y Lucifer nunca podría ser un hijo legítimo, el hijo de Dios, porque Lucifer no se parece a Dios. Lucifer no se parece a Dios. Los seres que más se parecen a Dios somos nosotros, los seres humanos. No hay ningún otro ser que se asemeja a Dios. Por eso claramente la Biblia dice, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por eso es clara la Biblia cuando dice esto, porque los únicos seres que se parecen a Dios son Adán y Eva, o sea, el ser humano. Lucifer solamente tiene un cuerpo espiritual, no tiene cuerpo físico. Sin embargo, Dios dijimos que tiene carácter interno, forma externa. Dios también posee un cuerpo espiritual y cuerpo físico, así como Adán y Eva, así como nosotros. Entonces nosotros somos los que nos parecemos más a Dios. Y Dios también tiene masculinidad y feminidad, así como Adán y Eva es masculino y Eva es femenina, ¿verdad? Entonces, una vez que se une Adán y Eva, estarían eh, sustancializando o siendo la imagen completa de Dios.
Entonces Lucifer se sintió desplazado en este momento, sintió celos en realidad de Adán y Eva, sintió celos, sintió que Dios ya no lo amaba menos. El principio divino menciona que Lucifer sintió una especie de amor disminuido. ¿Qué significa este amor disminuido? Eso significa que a Lucifer miraba el amor que Dios le daba a Adán y Eva, y Lucifer miraba que Dios amaba más a Adán y Eva de lo que le amaba a él. Por lo tanto, sentía que Dios ya le amaba menos. Como él miraba que Dios amaba más a Adán y Eva, él pensó que Dios, bueno, entonces Dios me ama menos, a mí ya no me ama más a mí a Dios, ¿verdad? Como antes. Como no, Lucifer recibía la misma cantidad de amor que recibía antes, siempre ha recibido la misma cantidad de amor de Dios. Dios nunca ha dejado o ha amado menos a Lucifer. Lo que pasa es que Dios ama más a Adán y Eva porque ellos son sus hijos, están en la posición de sus hijos. Dios por primera vez tuvo a sus hijos, ¿verdad? Como cuando ustedes tienen su hogar, su casa, su mansión y tienen empleados que le ayudan, ¿verdad? En los quehaceres de la casa, tienen unos empleados. Entonces, cuando ustedes ya tienen a sus hijos, por supuesto que la relación con sus hijos va a ser muchísimo más amorosa y muchísimo más cercana que la relación que ustedes tienen con sus empleados, ¿verdad? A pesar de que esos empleados ya hayan estado muchos años más antes que sus hijos y que sus hijos acaban de nacer, pero ustedes, su relación de amor con sus hijos es única y muchísimo más fuerte. Entonces eso mismo pasó en el jardín del Edén. Dios finalmente tuvo a sus hijos y Lucifer se sintió como que Dios ya no le amaba más, le amaba menos. Entonces esto causó que Lucifer tuviera celo. Ahora la gran pregunta, ¿es malo el celo? ¿Es malo sentir celo? Entonces Lucifer ya estaba cometiendo pecado porque sentía celo. En realidad el principio divino explica que no es malo sentir celo. Es algo natural, es algo natural. Es como, había escuchado la aplicación, ¿verdad? Como cuando uno genera una sombra, ¿verdad? Eh, la sombra se genera de forma natural porque hay un obstáculo que tapa la luz, ¿verdad? Hay un obstáculo que tapa la luz, entonces naturalmente aparece la sombra. Es algo que parece como consecuencia de ese objeto. Entonces Lucifer sentía que Adán y Eva estaban como obstaculizando el amor de Dios hacia él. Entonces se sentía que Dios ya no le amaba, ¿verdad? Entonces comenzó a sentir celo de Adán y Eva. Pero eso es natural porque, repito, Adán y Eva estaban en esa posición y Lucifer sentía ese obstáculo, lo sentía. Entonces, claro, es algo natural, ¿verdad? Sentir celo. Y está bien. Y Dios sabía que Lucifer podía sentir celos y estaba sintiendo celos. Dios lo sabía perfectamente. Pero Dios sabe también que esos celos es cuestión de tiempo para que el ser madure y entienda, ¿verdad? Entienda. Y esos celos se van a ir desapareciendo con el tiempo, poco a poco. Porque esto es similar, esto es lo que le pasó a Lucifer de esos celos que sintió sobre Adán y Eva, es similar eh, a lo que le pasa, por ejemplo, a un hermano mayor, digamos, cuando una familia, una pareja tiene un hijo, ¿verdad? Un hermano, un hijo mayor y luego tienen otro hijo, uno más pequeño. Entonces, este hermano mayorcito, ¿verdad? Digamos que tiene 10 años y 8 años, digamos, y el pequeño acá recién nacido, ¿verdad? Entonces los padres tienen más cuidado con el pequeño, con el bebé, lo cuidan más, le dan más cariño, más atención. Entonces el grandecito, el hermano mayor, se va a sentir un poquito como que no está recibiendo el mismo amor que recibía antes de que apareciera su hermanito, ¿verdad? Chiquito. Y es claro, él se va a sentir un poco desplazado en este sentido. Eso ocurre. Los que han sido padres y han experimentado esto con sus hijos pueden verificar esto, ¿verdad? Eso puede ocurrir. Pero los padres, y ahí, lo único que pueden hacer es esperar a que su otro hijo, el hijo mayorcito, ah, madure, ¿verdad? Crezca, madure y entienda de que en realidad esos celos no tienen sentido de ser, de que los padres también lo aman a él igual, igual que aman a su hermanito, ¿verdad? Porque los padres siempre aman a todos por igual, tienen ese corazón para sus hijos, de amar a sus hijos por igual, sin preferencias, sin ningún tipo de preferencia. Así es el corazón de Dios también. Entonces, no era que Dios no amaba a Lucifer, sino que siempre lo amó, por supuesto, pero Dios estaba muy feliz con Adán y Eva.
y Adán y Eva eran sus hijos, ¿verdad? Claro, y estaba muy contento Dios. Entonces, por supuesto que Dios, todo lo que Dios había hecho, imagínense miles y miles de años construyendo el universo, miles y miles de años creando, porque no fue días, ya vimos en otra conferencia, ¿verdad? Que no fueron días, sino que fueron miles de años los que pasaron para que Dios pudiera crear el universo, pudiera crear todo lo que conocemos para Adán y Eva. Entonces, una vez finalmente al sexto día, el último día, porque el séptimo dice la Biblia que Dios descansó. Entonces, el último día, ya que Dios ya había creado todo, el último día de su creación, Dios crea a Adán y Eva, a sus hijos, y la Biblia misma dice, ¿verdad? Entonces Dios experimentó una gran felicidad, porque vemos que la Biblia dice que Dios experimentó alegría cada vez que creaba algo, pero cuando creó a Adán y Eva, la Biblia dice que, y resalta eso, la Biblia dice que Dios experimentó muchísima más felicidad ese día, el sexto día, y eso lo podemos ver en la Biblia. Entonces, por supuesto, Dios estaba muy feliz con Adán y Eva. Eh, Increíble que Dios por primera vez ya había creado a sus hijos, ya había tenido sus hijos, entonces el corazón de Dios estaba muy feliz, lleno de esperanza. Y, y bueno, y Lucifer estaba celoso por esta razón, ¿verdad? Entonces, repito, como la analogía del hermanito, el hermanito mayor y el hermanito menor que recién acaba de nacer en la familia, entonces los padres permiten, ¿verdad? O sea, no es que sea malo tener celo, que el hermanito mayor tenga celo, sino que los padres saben de que ahí pronto se le pasará y madurará. Y eso ocurre, ¿sí o no? El hermano mayor llega a madurar y entiende, ¿verdad? Porque el hermano mayor tiene que acompañar a los padres en la alegría de tener un hermanito recién nacido, un hermanito pequeño, ¿verdad? Entonces el hermano mayor tiene ese privilegio también que no todos los hermanos tienen de acompañar a los padres en esa alegría de tener un nuevo miembro de la familia. Entonces, Lucifer debió también tener ese corazón y tomar el punto de vista de Dios y acompañar a Dios en su alegría de que Adán y Eva por fin, sus hijos, los hijos de Dios, habían aparecido en el universo. Entonces Lucifer debió tomar el punto de vista de Dios y acompañar a Dios y estar alegre. Si Dios está feliz, yo estoy feliz, ¿verdad? También. Ese es el pensamiento correcto, ¿verdad? Pero Lucifer no hizo eso, no tomó el punto de vista de Dios, tomó su propio punto de vista, fue egocéntrico al tomar solamente su punto de vista, pensando que Dios no le amaba menos. Entonces, por primera vez abandonó su posición, porque tomó su propio punto de vista. Y cuando ya toma su propio punto de vista, entonces no es el punto de vista de Dios, automáticamente abandona su posición. ¿Qué significa que abandona su posición? ¿Significa que se fue a otro universo o se fue a otra galaxia? No. Abandonar su posición significa que ya no está en consonancia o en armonía con el propósito, la voluntad de Dios, sino que él ya busca su propio propósito y propia voluntad propia. ¿Por qué? Porque si él estuviera en armonía con el propósito, la voluntad de Dios, como repito, él aceptaría a Adán y Eva y incluso él ayudaría a Adán y Eva a crecer a la perfección, porque Lucifer fue creado para eso, fue creado como un maestro que iba a educar a Adán y Eva como en las cosas espirituales, ¿verdad? Más que todo. Entonces Lucifer tenía esa posición, ese privilegio de ser el instructor o el guía para Adán y Eva. O sea, iba a servir a Adán y Eva de esa manera, no un servicio de esclavo, ¿verdad? Que tiene que obedecer, porque no es así, el amor de Dios no es así, Dios no es así, sino que el servicio que iba a dar Lucifer también iba a ser de amor, ¿verdad? Hacia los hijos de Dios. Entonces, por primera vez, repito, Lucifer abandona su posición y por primera vez existe un ser, alguien que se encuentra fuera de la voluntad de Dios. Existía alguien que tenía un pensamiento diferente a lo que Dios quería. Dios quería que Lucifer sirviera a sus hijos. Lucifer no le gustó esto y abandonó esa posición. No hizo esto Lucifer. Y tuvo otro propósito. ¿Qué propósito era? Bueno, la Biblia nos menciona que Lucifer se relacionó con Eva primero.
Lucifer le dijo a Eva, así que eh, Dios te dijo que no comas de ningún fruto. Y Eva le dijo, no, Dios nos dijo que podemos comer de cualquier fruto, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si no moriremos. Entonces Lucifer le menciona y le dice que no moriráis, sino que seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y ahí entonces Lucifer termina arrastrando a Eva al pecado. El principio divino nos menciona que Lucifer tiene esa acción de recibir ahí con Eva y nos explica el principio divino que se produce ahí en ese momento la caída espiritual. ¿Qué significa? Que Lucifer y Eva tuvieron ese tipo de relaciones sexual espiritual, entonces. Pero entonces el principio divino dice que esto es posible porque Eva posee un cuerpo espiritual que es idéntico al cuerpo físico. Entonces, sí es posible el contacto físico entre un ser espiritual y el ser humano, es totalmente posible. Es el mismo como si fuera el contacto físico entre dos seres humanos aquí. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene ese cuerpo espiritual. Y vemos en la Biblia varios ejemplos en donde existe el contacto físico, contacto concreto entre espíritus y seres humanos. Vemos cuando Jacob pelea contra el ángel, ¿verdad? Y el ángel termina dislocándole la cadera. Y también hay otros ejemplos cuando Jesús también se aparece Elías y Moisés a Jesús. También cuando se le aparecen a Abraham unos ángeles. Entonces, en fin, hay varios relatos en la Biblia de ángeles que se le han aparecido a seres humanos e interactúan con ellos y el contacto entre seres humanos y ángeles es igual como si fueran dos seres humanos, debido a que posee el ser humano un cuerpo espiritual que es idéntico. Entonces, por este hecho, Lucifer pudo tener este tipo de relación con Eva. Y ahí se produjo la caída espiritual, porque dice la Biblia que Eva comió del fruto entonces. Y ahí se produjo la caída espiritual y terminó Eva obedeciendo y haciendo la voluntad de Lucifer. No tomó su punto de vista, no tomó el punto de vista de Dios, no hizo la voluntad de Dios Eva, porque diferente hubiera sido si Lucifer le tienta, ¿verdad?, a comer del fruto, digamos, antes de que Eva abandonara su posición, y Eva hubiera dicho, hubiera dicho no, que hubiera transmitido Eva el propósito de Dios, ¿verdad? Ella se hubiera puesto de sujeto y transmitir el propósito de Dios, que es no comer del fruto. Si Eva hubiera hecho eso, le hubiera dicho a Lucifer, ¿verdad? No, ¿por qué me quieres contaminar? No, ¿por qué quieres que yo coma del fruto que Dios nos impidió comer, que Dios nos mandó no hacerlo? No, yo no voy a hacer caso, ¿verdad? Hubiera dicho Eva, o no, no voy a violarlo, o no voy a fallar en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Eva, ahí hubiera, la tentación de Lucifer, ahí no hubiera tenido ningún efecto sobre Eva si Eva se hubiera mantenido firme en obediencia al mandamiento de Dios. Por lo tanto, al no haber nadie con cual relacionarse Lucifer, ¿verdad? Recuerden el fundamento de cuatro posiciones, la acción de dar y recibir. Ese propósito se hace realidad únicamente cuando hay un objeto que nos responda. Entonces, si Eva no hubiera respondido a Lucifer, ese propósito nunca se hubiera concretado, perdón. Nunca se hubiera hecho realidad y Lucifer hubiera regresado sí o sí, porque no puede existir nada fuera de verdad, por sí solo, sin relacionarse con nadie, no puede existir nada, no puede existir un principio, un propósito fuera que esté fuera del ámbito de Dios. Por lo tanto, Lucifer tenía que regresar sí o sí, tarde o temprano. Iba a regresar al ámbito de Dios, iba a regresar a hacer la voluntad de Dios y y a seguir el propósito que Dios tenía planeado para él en su vida, en su existencia, que es servir a los hijos de Dios. Pero Eva terminó, en vez de ser Eva sujeto, porque el sujeto es el que transmite el propósito, pues si Eva hubiera sido sujeto, hubiera transmitido el propósito de Dios a Lucifer. Pero Eva no fue sujeto, sino que fue objeto. Fue sumisa a un propósito malo. Entonces terminó obedeciendo a Lucifer y terminó abandonando su posición, o sea, cometiendo el pecado. En este caso, como menciona la Biblia, fue una caída espiritual, una fornicación con el arcángel espiritual.
Pero los principios de Dios son flexibles. ¿Por qué? Porque Dios es amor y donde hay amor hay flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Que no todo está perdido, eh, no todo está perdido, ¿verdad? A pesar de que Eva abandonó su posición y comió del fruto, aún así existía esperanza si Adán cumplía su porción de responsabilidad y obedecía al mandamiento. A pesar de que Eva se hubiera corrompido en ese momento, sin embargo, existía la posibilidad, existía esperanza todavía, no estaba todo perdido. Y si Adán hubiera obedecido el mandamiento de Dios con total obediencia y llegado a la perfección, entonces Adán se hubiera convertido en uno con Dios, ¿verdad? Un hombre perfecto, como ya vimos la primera bendición, hubiera cumplido con la primera bendición. Y al ser un hombre perfecto, fácilmente hubiera destruido esa relación de Lucifer y Eva, fácilmente. Y se convertiría así de esa manera en el salvador de Eva. O sea, en el Mesías, en pocas palabras. Es como la misión que tenía el Mesías de salvar a la humanidad, pero en este caso la humanidad era solo Eva, entonces era un Mesías con una misión muy sencilla. Y seguramente si eso hubiera ocurrido, si Adán hubiera obedecido el mandamiento de Dios y no hecho caso a Eva, ¿verdad? Cuando llegó a tentarle con el fruto, seguramente Eva hubiera regresado, hubiera hecho una condición o algo y se hubiera restaurado a su posición original de esposa de Eva, de Adán, perdón, esposa de Adán. Eh, y de esa manera hubiera llegado también Eva a la perfección luego y se hubiera convertido en pareja ideal, centralizado en Dios, y hubieran creado una familia ideal. Y nada, Eva hubiera llegado a ser perfecta también y así como lo era Adán, ¿verdad? Y siguiendo un proceso de restauración, todo el proceso de restauración. Entonces, para que vea la flexibilidad que existe en el plan de Dios, ¿verdad? No es todo rígido, que ante el primer error ya todo se perdió. Han visto las cosas que son rígidas, ¿verdad? Que cualquier cosa que le haga se quiebra, boom, como un huevo, ¿verdad? Eh, pero no, los principios de Dios y el plan de Dios tiene flexibilidad porque eh, Dios es amor, básicamente por eso. ¿Verdad? Dios es amor y el amor es flexible, flexibilidad. Donde hay amor hay flexibilidad, no es rígido. Por lo tanto, todavía podía salvarse la humanidad si Adán cumplía su responsabilidad. ¿Cumplió Adán su responsabilidad? No. Ya lo vemos que la Biblia, que Eva después dice que comió el fruto, fue donde Adán y dio también de comer a Adán y este comió, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces Eva arrastró a Adán, aquel que le podía salvar, lo arrastró también al pecado. ¿Y por qué? Esto es porque Eva, el principio divino nos aclara, cuando ella ya había pecado, ella había cometido la falta, entonces ella se sentía, de alguna manera se sentía más, se sentía inferior. Ella se comparaba con Adán y miraba que Adán todavía no había pecado, miraba que Adán estaba puro aún todavía. Entonces ella sentía ese nivel y la gran diferencia que existía en nivel espiritual, porque ella ya había pecado. Entonces ella comenzó a sentir miedo por lo que había hecho, entonces por ese miedo multiplicó el mal con Adán. Le dio a comer a Adán para que ella diciendo, ¿verdad? Dentro de sí misma, como para decir, ya no estoy yo sola metida en este hueco, ¿verdad? Sino que ya alguien más conmigo, ya no estoy sola ya. Y eso nos pasa mucho a nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos algo malo, tratamos de convencer a alguien o a otros que hagan lo mismo malo también. Esa naturaleza se la heredamos de aquí. Todas las personas la heredaron de aquí. Cuando hacemos algo malo, tratamos de multiplicar el mal para no sentirnos tan mal, ¿verdad? Y entonces ya, como ya otros también están metidos en el hoyo, entonces así ya no me siento tan mal, ay, no soy el único, ¿verdad? Entonces ese mismo corazón tenía Eva en ese momento, de sentirse, de querer escapar, ¿verdad? Escapar de ese sentimiento de soledad y de miedo, porque el pecado, por supuesto, que le dio miedo, le infundió miedo a ella. Entonces, esa fue una de las motivaciones que llevó a Eva, de hecho, a tentar a Adán.
a hacer que Adán cayera. Y no se daba cuenta, ¿verdad? Obviamente no tenía sabiduría Eva, ni mucho menos. No se daba cuenta que Adán incluso era el que le podía salvar. Era esa, si Adán obedecía el mandamiento de Dios y no comía el fruto, era el salvador de Eva. Entonces Eva terminó tentando a Adán, dice la Biblia, entonces Adán también come del fruto. Y bueno, eso fue lo que hizo del lado de Eva. Pero del lado de Adán también nosotros podemos ver que Adán falló. Porque según el principio divino, lo que sintió Adán en su corazón en ese momento fue el corazón de querer consolar a Eva, ¿verdad? Porque miró a Eva que estaba como en un estado de desesperación o en ese estado de miedo que tenía por haber cometido pecado. Entonces el corazón de Adán también fue como de querer consolar a Eva y por eso se sometió a lo que Eva dijo y olvidó por completo el mandamiento de Dios. Y ahí entonces Adán terminó pecando también. Y ahí se produjo, según el principio divino nos menciona que se produjo la caída física. O sea que la relación sexual entre Adán y Eva fue sustancial, tanto espiritual como física. Y Lucifer se puso, ya Lucifer ya no se llama más Lucifer, sino se llama Satanás. Satanás, el adversario. Porque Lucifer fue creado por Dios para cumplir un propósito bueno, un propósito original de Dios, de servir a los hijos de Dios. Pero Satanás ya no tiene nada que ver con el propósito de Dios. No tiene nada que ver con lo que Dios hizo, ¿verdad? Entonces, Satanás termina eh, poniéndose en esta posición de dominio total sobre Adán y Eva. Les dominó totalmente. Terminó siendo un Dios, ocupando la posición de Dios falso, ¿verdad? Porque esa era la posición que tenía que ocupar Dios, ¿sí o no? Dios en el centro y Adán y Eva tendrían que tener esta relación de dar y recibir centralizado siempre en Dios. Pero ahora tuvieron esta relación sexual fuera de los principios de Dios, centralizado en Satanás. Entonces este fue el problema. Y Satanás, por supuesto, Satanás eh, tomó esta posición. Por eso la Biblia dice que Satanás es como el Dios falso de este mundo, un Dios falso. Y el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque fue el primero que inició la mentira. Él fue el primero que dijo mentira al decir que no iban a morir. Cuando Dios claramente le dijo a Adán y Eva que sí iban a morir. Lucifer le dijo que no iban a morir. Entonces eso ya es algo en contra de los principios de Dios, contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, es mentira. Y esa mentira se multiplicó entre a Eva y Eva hacia Adán y Adán a sus descendientes. Eh, Ahora vivimos en un mundo de mentira, ¿verdad? Donde la filosofía satánica está por doquier, ¿verdad? No sabemos, personas muchas veces no saben distinguir o discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Hay tanta confusión, tanto mal, tanta mentira. Pero Dios sigue trabajando en este mundo para expandir su verdad, porque como decía Jesús, ¿verdad? La verdad os hará libres. Y entre más verdad, a Lucifer no le gusta la verdad porque entre más verdad la gente tenga en su poder, en su conocimiento, en su espíritu, ya la gente se está dando cuenta, entonces ya menos esclavo del Satanás es. Ya la gente se da cuenta de la verdad, está destapando la mentira satánica, entonces la gente comienza a desconectarse y dejar de hacer cosas malas y Satanás comienza a perder poder poco a poco, ¿verdad? Por eso tenemos el trabajo nosotros de expandir la verdad de Dios a como de lugar, luchar siempre para que la verdad de Dios se expanda, ¿verdad? Y de esa manera Lucifer va a ir perdiendo poder. Por eso no hay que luchar, yo soy de la opinión, ¿verdad? Y de hecho, eso es lo correcto que hay que hacer, no hay que luchar en contra del mal, sino que a favor de la verdad, a favor del bien, expandiendo el bien, hablando de la verdad, entonces defendiendo la verdad, estando del lado de la verdad. De esa manera el mal va a ir desapareciendo, sí o sí. La filosofía del mal se va a ir terminando. Entonces, Lucifer terminó creando estos hijos falsos, centralizados en familias falsas también. Adán y Eva tuvieron esos hijos
centralizado en Satanás y crearon naciones, sociedades falsas, naciones falsas, un mundo falso. Y este es el infierno, ese es el mundo en el que estamos viviendo ahora. Y como pueden ver, pues Dios en su ámbito de verdad y amor quedó solo, ¿verdad? No hay nadie ahí. Dios perdió su linaje en este caso, ¿verdad? Tenemos que decirlo. Y por supuesto, Dios fue presenciador de cómo el enemigo se apoderó de sus hijos, ¿verdad? Y los engañó a sus hijos. Dios, el creador de los órganos sexuales, es el único maestro y conocedor de cómo es que funcionan los órganos sexuales. Ah, no, pero vino Lucifer y le dijo a Adán y Eva cómo es que realmente funcionan y Adán y Eva le hicieron caso a Lucifer, a Satanás. Y entonces esa filosofía de que los órganos sexuales se pueden utilizar sin ninguna regla, sin ninguna ley, sin ningún principio, la filosofía satánica se ha expandido de generación en generación hasta nuestros tiempos. Y aún ahora ese es uno de los males, de hecho, que más abundan, ¿verdad? Más ahora que estamos en un mundo globalizado donde todos nosotros podemos darnos cuenta de lo que ocurre alrededor del mundo. Vemos que ese mal está incluso muchísimo más fuerte, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que educarnos a nosotros primero educarnos a nosotros de que en realidad los órganos sexuales Dios los creó como lo más precioso para que eh, nosotros podamos hacer uso única y exclusivamente una vez que nosotros ya hayamos crecido. O sea, en este caso, en el caso de nosotros, una vez que ya nos hayamos, ya nos casemos, ¿verdad? Una vez que ya nosotros nos casemos y tengamos nuestro cónyuge, el cual Dios elija para siempre, eternamente, entonces de ahí ya tenemos permiso de Dios para hacer uso de los órganos sexuales. Antes no, antes no. Que no, que así no es como funciona, me van a decir, no, que eso no me gusta, ese estilo. Bueno, entonces no se quejen conmigo, ¿verdad? Quéjense con el creador, que fue el que hizo, lo hizo de esa manera. Yo no hice los órganos sexuales, yo solamente estoy explicando cómo es que funciona, cómo es que Dios lo hizo para que funcionara, ¿verdad? Porque los órganos sexuales fueron creados solamente para nuestro cónyuge, ¿verdad? Y solamente dentro del matrimonio. Esa es la verdad de Dios, esa es la verdad. Y lo que esté fuera de eso es el diablo, ¿verdad? Intentando corromper, eh, intentando llevar a la destrucción a la humanidad, como lo ha hecho hace miles y miles y miles de años. Entonces, hermanos, les invito a que tenemos que ponernos del lado de la verdad, tenemos que ponernos del lado de Dios, defender la verdad de Dios, independientemente de lo que me diga mi hermano, mi hermana, etcétera, ¿verdad? En mi sociedad, mis vecinos, mis amigos, que se van a burlar porque creo en estas cosas. No importa, ¿verdad? Porque algo sí tenemos que tener en claro, que la verdad es para siempre, es eterna. Si nosotros defendemos algo que es eterno, recompensa eterna, ¿verdad? Tenemos también. Pero si estamos del lado del mal, del lado de la mentira, entonces tarde o temprano eso se va a destruir y nosotros también vamos a llegar a la destrucción, ¿verdad? No. Aparte ya vimos, ¿verdad? Todas las consecuencias que hay de cometer pecado, ¿verdad? Para el espíritu. Entonces, tenemos que ser conscientes, hermanos, y defender la verdad. Este fue el proceso y la motivación de cómo ocurrió la caída. Esa fue la motivación que tenía. Vimos la motivación que tenía Satanás, qué es lo que estaba sintiendo él al inicio. Vimos la motivación que sentía Eva también, ¿verdad? Lo que ella estaba sintiendo, eh, de multiplicar el mal con Adán, ¿verdad? El momento, y lo que estaba sintiendo Adán también, en el momento que decidió comer del fruto, ¿verdad? Sí. Entonces, esta fue la manera en cómo ocurrió y Dios, ¿verdad? Siendo un Dios todopoderoso, aún así Él no pudo intervenir, no pudo evitar que esto ocurriera por el simple y sencillo hecho de que Adán y Eva fueron creados con un principio fundamental, que es el principio del libre albedrío, o sea, responsabilidad propia, porque de esa manera ellos iban a poder calificarse para ser hijos de Dios, siendo responsables. Ellos tenían que demostrar que eran responsables para poder calificarse para ser hijos de Dios, pero no fueron responsables y terminaron fallando.
Entonces, básicamente esta es la conferencia de los principios de la proceso y motivación. En Isaías 14:12, vamos a leer lo que dice este versículo antes de que concluyamos, porque este versículo es interesante, porque nos enseña lo que Lucifer estaba sintiendo en ese momento. 14:12 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sobre las alturas de las nubes subiré y me asemejaré al Altísimo. Entonces Lucifer se puso en esta posición sobre las estrellas de Dios. ¿Quiénes son las estrellas de Dios? Adán y Eva. Y me asemejaré al Altísimo, dice. Quiere decir que se iba a poner en una posición semejante a la de Dios. Y en efecto, la Biblia también dice que es un Dios falso. Y en Juan 8:44, ¿qué es lo que dice Jesús ahí sobre Satanás? Eh, sí, lo que menciona ahí, eh, Jesús básicamente lo que dice es, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice. Él ha sido homicida desde el principio, dice, y no se mantuvo en la verdad. Quiere decir que Lucifer antes estaba en la verdad, estaba en el ámbito de Dios, y es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Él estaba antes dentro de los principios y del ámbito y de la verdad y el amor de Dios. Eso quiere decir que, bueno, porque muchas personas piensan que Lucifer, bueno, es el Dios del mal, así como existe el Dios del bien, existe el Dios del mal, que es Lucifer. No, en realidad no es así, ¿verdad? Lucifer fue un ángel creado por Dios y un ángel que amaba a Dios mucho y que creía en Dios y tiene fe en Dios. Ese no es el problema de Lucifer. Lucifer no es que sea ateo, Lucifer cree en Dios. El problema de Lucifer es que él sintió celos y quería recibir más amor de Dios, pero lo hizo mal, lo hizo de su manera las cosas, ¿verdad? No obedeció, o no tomó el punto de vista de Dios, ¿verdad? Él quería recibir más amor de Dios y terminó siendo el ser más odiado, ¿verdad? Más odiado. Entonces, por eso dice la Biblia en Juan 8:44 que abandonó su posición, no se mantuvo en la verdad, dice la Biblia, porque es mentiroso y padre de la mentira, ¿verdad? Ya lo vimos por qué. Y en 2 de Corintios 4:4 dice que el príncipe, Satanás es el príncipe de este mundo. Y es cierto, ¿verdad? Este mundo está totalmente gobernado por Satanás. Ya sabemos que Satanás está en todos lados, ¿verdad? En este mundo. Y tenemos que luchar nosotros como infiltrados en un mundo del mal, porque así es como se ha hecho el trabajo de Dios, ¿verdad? Este mundo está dominado por Satanás. Entonces, lamentablemente, tenemos que ir infiltrados, ¿verdad? Haciendo el trabajo de Dios. Y siendo un mundo dominado por el mal, siendo un mundo que Satanás gobierna, por supuesto, las cosas de Dios, las obras de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, Lucifer hace que como que parezca que no tiene éxito, que parezca todo que no va bien, ¿verdad? El trabajo de Dios no va bien, no va teniendo éxito, no va teniendo popularidad, ¿verdad? Porque siempre ha sido así, no es de ahora, no es de ayer, y siempre ha sido así desde el inicio de, de, de que Adán y Eva cayeron. Lucifer ha tratado de impedir siempre que el trabajo de Dios tenga éxito en la tierra, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que perseverar en esta situación y acompañar a Dios, ¿verdad? Acompañar siempre a Dios y defender la verdad de Dios. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo aquí. Si tienen alguna pregunta, pueden encender su micrófono, ahora es el momento. O algún comentario que quieran compartir también, no se preocupen, que estamos aquí para atenderles. Eh, no sé si tienen algún comentario. Bienvenido, señor José, gracias por conectarse. Señor Jerónimo, bienvenido. Habría que explicar, ¿verdad? La muerte, ¿verdad? Aunque Adán y Eva, no hubiesen, ¿verdad? Pecado, de todas maneras hubiésemos muerto, ¿verdad? Físicamente y espiritual, pero lo que hubo fue una muerte espiritual al inmediato, ¿verdad? Esa desconexión, ¿verdad? Cuando hubo con Dios.
¿verdad? Y la otra, pues, la muerte física, a pesar pues, de haber caído, pues, Adán y Eva, pues, vivos siguieron, ¿verdad? No sé cuántos años vivieron más, pues, más de 900 años. Pues. Entonces, eso a veces no lo entiende la gente también, pero creen pues que si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿verdad? Estuvieran viviendo todavía eternamente aquí en la tierra. Ya. Pero lo que hubo ahí es solamente fue una muerte espiritual, fue una desconexión entre el mundo espiritual y el mundo físico también. ¿Verdad? Entonces, y la muerte física, pues, es cuando nos morimos prácticamente físicamente. Y como le decía, pues, de que muchos entienden, pues, en verdad, de que si Adán y Eva no hubiesen pecado, pues, aquí estuviera Adán y Eva viviendo aquí. No sé cuántos miles de años tuvieran, ¿verdad? Entonces, solamente quería aportar eso Ok, también. gracias por ese comentario, señor Jerónimo. Sí, en efecto, ya habíamos también mencionado, ¿verdad? En efecto, es que el principio divino es claro, nos explica que lo que es físico es transitorio. No solamente el cuerpo físico del ser humano, todas las cosas físicas. Dijimos que el sol incluso está desapareciendo, las plantas llegan a su fin, ¿verdad? Las plantas crecen, tienen frutos y llega un momento en que ya el árbol se seca y ya llega a su fin, ¿verdad? Eso es parte de la naturaleza. Los animales también. Y vemos que ninguno de estos seres cometió pecado ni nada, ¿verdad? Entonces, el ser humano también está dentro de ese principio de que tarde o temprano su cuerpo, el ser humano, va a terminar desapareciendo. Es normal, es un principio. Así fue creado el ser humano. Y, y bueno, eso es normal. Ahora pues, las personas piensan que bueno, que no, que el ser humano debería vivir para siempre, ¿verdad? Yo pienso que eso ya personalmente, las personas tienen ese sentimiento de querer vivir eternamente, claro, porque nosotros tenemos ese deseo de vivir eternamente, pero no con el cuerpo físico, sino con nuestro cuerpo espiritual. Es por eso que tenemos ese deseo de existir para siempre, pero tenemos que entender que ese deseo está relacionado, está ligado con nuestro yo espiritual. Nuestro yo espiritual sí va a vivir eternamente a un mundo mejor, a una dimensión muchísimo más elevada, muchísimo más, más bonita que esta. Pero nuestro físico sí ya queda aquí en la tierra, ya se desaparece, se convierte en polvo y eh, se convierte en minerales, ¿verdad? Para que otro cuerpo lo utilice. Entonces, así es como fue creado el ser humano. Lo vemos, esos son los principios de la creación. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Señor Rodolfo, buenas noches. Buenas noches, señor José. Tengo un par de preguntas para usted. Adelante, adelante. La semana pasada, en la explicación que usted dio, habló y dijo de que habló en varias ocasiones, dijo de que Adán y Eva habían cometido error, ¿no? Entonces me Así. gustaría saber cuál es la diferencia entre error y pecado. Esa es una. La otra, hoy dijo, por ejemplo, de que Adán y Eva obviamente se asemejaban mucho a Dios. Entonces, en parte de la explicación, usted dijo que Adán y Eva se asemejan a Dios porque tenían cuerpo físico y cuerpo espiritual, dando a entender de que Dios tiene cuerpo físico. Así lo entendí yo. Eh, y otra, bueno, dejémoslo ahí y después regresar. Ok. Está bien, gracias por su pregunta. Entonces, la diferencia entre error y pecado, en realidad, como estamos hablando de que ellos violaron un principio de Dios, en realidad no hay diferencia en error y pecado en ese aspecto, ¿verdad? Si lo hablamos de esa manera, de ese punto de vista, porque ellos al desobedecer a la palabra de Dios, al no tener fe en la palabra de Dios, eso es un error. Y ese error lo llevó al pecado, a cometer el pecado. Pero entonces, eh, está como
pienso que el utilizar error, cometieron un error, cometieron un pecado, es como similar en ese sentido, ¿verdad? Que ellos fallaron en tomar el punto de vista de Dios y tomaron su propio punto de vista, ¿verdad? Y comieron del fruto. Entonces, en ese sentido sí sería la misma, mismo significado. No hay ninguna diferencia, entonces, eh, en ese sentido. Ahora, cuando yo mencioné que Adán y Eva son semejantes a Dios, número uno, eso lo dice la Biblia, ¿verdad? También, no solamente el principio divino. La Biblia dice que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto no solamente el corazón, sino también tanto en todos los aspectos. En todos los aspectos. El ser humano tiene aspecto espiritual y un aspecto físico. Tiene dos entidades. Nosotros somos dos, ¿verdad? Espiritual y físico. Que juntos, unidos, son un solo ser. Pero Dios también posee, ya lo vimos en los principios de la creación, de hecho, que Dios posee también un cuerpo espiritual, o sea, un ser espiritual, cuerpo espiritual y un cuerpo físico, así como el ser humano. En este caso, eh, en la parte espiritual de Dios, que explica el principio divino, estaría su amor, sus principios, sus leyes, la verdad, la armonía, la alegría, el amor, todo eso. Y en la parte física, ¿qué es lo que constituye la parte física de Dios? Eh, ¿Cuál es el cuerpo de Dios? Entonces, esa es la pregunta que nos haríamos, ¿verdad? Si podemos dar una definición de qué es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios es amor. Entonces, ¿qué es el cuerpo de Dios? Ahí nosotros estudiamos en el principio de la creación, la parte de las características duales. Dijimos que eh, todo está creado, todo el universo, ¿verdad? Está constituido de partículas. Y la ciencia descubrió que las partículas es energía, es energía. Entonces, pero esa energía, dijimos que es una energía que lleva dirección y propósito. No es una energía que está así en caos, ¿verdad? O sin ningún orden, sino que lleva una dirección clara y un propósito claro a formar partículas. Y las partículas también tienen una dirección clara a formar moléculas, átomos y sustancias y el mundo como lo conocemos. O sea que ese universo que está creado con esa energía que no es materia, eh, tiene esa una dirección clara. Entonces, habíamos dicho que entonces ese ser que le da esa dirección a esa energía es Dios, es la mente de Dios. La mente de Dios, así como nuestra mente le da dirección a nuestro cuerpo, ¿sí o no? Nosotros movemos nuestras manos, nosotros movemos nuestras manos mm, recibiendo la dirección de nuestras mentes. Hablamos recibiendo la dirección, instrucciones de nuestra mente. Entonces, esa energía que existe en el universo también recibe esas instrucciones de una mente. Hay una mente dirigiendo esa energía. No se puede dirigir sola y formar toda la armonía que existe por sí sola, porque sería imposible, ¿verdad? Entonces, esa mente es la mente de Dios. Entonces, siendo esta la mente de Dios, quiere decir que el cuerpo de Dios sería esta energía que forma la materia. Por lo tanto, entonces habíamos concluido que esa energía vendría siendo como el cuerpo de Dios en sí, que en sí, como la energía es toda la materia, ¿verdad? Entonces sería como toda la dimensión física, vendría siendo así como, yo le daría esa explicación ya para hablarlo más claro, sería, el cuerpo de Dios sería como todo el ámbito físico, ¿verdad? Que nosotros podemos ver, todo el universo físico visible. Ese sería el cuerpo de Dios, que Dios le da como dirección a través de su mente. ¿Verdad? Entonces, así más o menos una explicación rápida, porque eh, para que sea más profunda tendríamos que dar el principio de la creación y explicar muchas cosas. Porque el principio divino, recuerde que dice que el aspecto interno se pone de manifiesto en la forma externa. Y en la forma externa, o sea, mi mente se manifiesta a través de mi cuerpo, mi mente es invisible, mi cuerpo es visible. Entonces, eh, los atributos de Dios, como el amor, la verdad, la armonía, nosotros lo podemos ver en la creación, esas cosas que son invisibles, ¿verdad? Entonces quiere decir que están en la mente de Dios y se manifiestan a través de la creación.
Entonces la creación vendría siendo como su forma externa, como su cuerpo. No sé si me expliqué ahí en esa parte. Es un poquito complicadito ese tema, pero más o menos así es la idea Bueno, que el principio divino nos da. en la otra, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Pero la representación de Dios físicamente vendría siendo Adán y Eva perfecto, ¿verdad? Sí, bueno, Adán y Así es, Eva perfecto. Si Adán y así Eva es. hubieran perfeccionado, pues ya perfecto, pues no hubiesen cometido pecado, hubieran sido uno con Dios. Es Entonces, correcto. vendría siendo pues la sustancialización, pues, Adán y Eva, porque Adán y Eva perfecto. Así es. Y Adán y Eva, una vez que llegan a la perfección, sustancializan cada uno una característica de Dios. Pero Dios es más grande, Dios es más grande. Entonces, todos los seres humanos tendrían que llegar a la perfección para sustancializar esa característica de Dios. Eh, sí, es correcto, señor Jerónimo, lo que usted mencionó también, ¿verdad? Pero en esta parte que el principio divino nos habla de las características de Dios, ¿verdad? Estamos hablando ya de- del inmenso Dios, ¿verdad? Que existe, que es muchísimo, muchísimo más grande, es grande. Sí, nosotros cuando llegamos a la perfección sustancializamos una característica, pero es una pequeña característica de Dios, pero Dios es más grande, ¿verdad? Eh, pero muy interesante su observación, señor Jerónimo, me dejó pensando en realidad. Y gracias también, señor José, por las preguntas. Una preguntita más si todavía hay tiempo. Claro, claro, no se preocupe. Usted comentó sobre los ángeles y obviamente dijo de que los ángeles, por ejemplo, explicó, me pareció muy interesante de que los animales no tienen espíritu, es obvio, y que los ángeles no tienen cuerpo, ¿sí? Sin Sí. embargo, tenemos varios versículos en la Biblia, por ejemplo, cuando los ángeles fueron a visitar a Lot, explica la Biblia que ellos estuvieron en la casa de Lot, comieron su comida, y fueron vistos por muchas personas. Entonces, ¿cómo explicaría usted eso? Eh, sí, fueron vistos por muchas personas. ¿Cómo explico que las otras personas lo hayan visto? Menciona, así es la pregunta, ¿verdad? No, no solamente eso, sino que como usted comentó de que los ángeles obviamente no tienen cuerpo físico, sin embargo, cuando ellos fueron a visitar a Lot, explica la Biblia de que ellos comieron pan sin levadura y cosas que le había preparado Lot a ellos. Obviamente, si comieron una comida física, tienen que tener estómago y si tienen estómago, tuvieron que hacer digestión, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, eh, todavía no estamos 100% claros, ¿verdad? De cómo es que funciona el espíritu, porque todavía estamos como en pañales con respecto a lo que es lo espíritu, el mundo espiritual, ¿verdad? Pero sí, hay espíritus que incluso hasta pueden mover cosas, ¿verdad? Incluso pueden, o sea, pueden tener contacto físico como si fuera un cuerpo físico, cuando ya dijimos que un cuerpo espiritual no puede tener contacto con el mundo espiritual, pero sin embargo vemos cosas que se mueven solas también. O sea, que los espíritus pueden tener cierto influencia en este mundo físico, tanto como que si fuera, puede hacer que esta dimensión física se comporte como si fuera un cuerpo físico, ¿verdad? Es como que si la mente en sí tiene el poder total absoluto sobre la materia, ¿verdad? Y en este caso puede incluso hacer pasar esa materia que es materia, ¿verdad? Que es el alimento. Yo le daría esa explicación, ¿verdad? Que como que para hacerla pasar y como que fuera un cuerpo físico, ¿verdad? En realidad, cuando en realidad es un cuerpo espiritual. Puede verse a que existe tal dominio, ¿verdad? Sobre la materia, del espíritu sobre la materia. Entonces, es posible este tipo de situaciones, pero sí, son cosas curiosas que en realidad la Biblia está llena y el mundo está lleno de muchos misterios espirituales, ¿verdad? Pero hasta que nosotros, la humanidad entera, comience a crecer espiritualmente y a conocer estas reglas espirituales, vamos a comenzar a, a darle un poco más de explicaciones. Y bueno, las otras personas miraban a los espíritus porque ciertamente, seguramente ellos abrieron sus ojos espirituales, ¿verdad? Pero sí, está muy buena esa pregunta, señor José, realmente una pregunta eh,
muy buena, ¿verdad? Pero bueno, yo la explicación que le daría, yo decía, es como lo que se me ocurriría es que si al espíritu, al tener total dominio sobre la materia, incluso podría digerir incluso la materia, ¿verdad? O sea, algo que eh, no estoy seguro realmente todavía de eso, de cómo es que ocurrió eso. Ok, Pero sí, ella, una cosita más de la semana. Esto es de la semana pasada. Me vas a disculpar que tenga preguntas de la semana pasada, no se porque preocupe, no se preocupe. lamentablemente no estuve. Pero en la semana pasada explicaste sobre la desnudez de Adán y Eva, en el cual obviamente sale en la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta vendría siendo, la desnudez de Adán y Eva, ¿podríamos considerarlo literal o simbólico o podríamos también, o cómo podríamos considerarlo? ¿Que realmente literalmente estaban desnudos o que era un símbolo el hecho de que ellos estaban desnudos? Bueno, en realidad es literal, en realidad, porque la Biblia menciona que Dios, eh, ellos se pusieron taparrabos, o sea, se taparon sus órganos sexuales. Quiere decir que literalmente sí, ellos estaban desnudos y no se avergonzaron. Cuando llegaron a avergonzarse fue cuando cometieron el pecado con esas partes. Seguramente si ellos hubieran cometido otro pecado, el pecado con otro tipo de parte del cuerpo, qué sé yo, que no sean los órganos sexuales, también hubieran ocultado esa otra parte del cuerpo y no sus órganos sexuales. Porque no es el hecho de que sean los órganos sexuales, por eso lo ocultaron, no, es porque el pecado fue dado ahí. Y es naturaleza humana esconder aquello por el cual uno comete el error. Si yo cometo un error con mis manos o hago algo malo con mis manos, oculto mis manos. Si yo me como algo que no era mío, no me pertenecía, me oculto mi boca. Entonces, que ellos ocultaran su órgano sexual y se dieran cuenta de que estaban desnudos, de que su es porque ya sus órganos sexuales ya se habían sido el objeto del pecado, ya habían sido el instrumento para que el pecado ingresara. O sea, que lo habían utilizado erróneamente sus órganos sexuales y por eso sentían vergüenza de mostrarlos, por eso sentían vergüenza de estar desnudos. Eh, y por eso entonces, y como los órganos sexuales, ¿verdad? Se han manchado desde que Adán y Eva cayeron hasta nuestros tiempos, por eso es algo, nosotros también, ¿verdad? Ocultamos nuestros órganos sexuales y todas las personas del mundo vemos que hacen lo mismo. Es por este pecado que se originó con Adán y Eva, ¿verdad? Que los órganos sexuales quedaron como un tipo de lista negra, podemos decirlo así, porque el pecado se ha venido multiplicando a través de esa misma parte sexual. O sea, ese mismo pecado se ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo generación en generación tras generación, que es el pecado de fornicación o adulterio. Pero básicamente la respuesta es esa, entonces, eh, de que era literal en realidad. Ellos estaban normal, ¿verdad? Sin ningún, sin ninguna vergüenza, desnudos. Pero literalmente sí se taparon sus órganos sexuales porque fue el delito cometido, literalmente fue cometido el delito. O sea, literalmente tuvieron relaciones sexuales. Entonces sí se taparon literalmente. Eh, Entonces esa es la respuesta. una pregunta, ¿verdad? No, aclaración Adelante, también. adelante. Por ejemplo, hablaba él, ¿verdad? Si los ángeles, pues, también, ¿verdad? Podían comer, ¿verdad? Y se podían ver, pues, ya. Es como Jesús, ¿verdad? Murió. Muchos creen, pues, que también resucitó en cuerpo y alma, dicen, pues, en cuerpo físico, pero no es así, porque hay parte, ¿verdad? Que él ya trascendía el tiempo y el espacio. Podía aparecer, cruzar una pared, de repente aparecer un cuarto, ¿verdad? Con los discípulos y toda esa cuestión, ¿verdad? Pero en una ocasión, pues, se dice pues, que Jesús pasó 40 días, ¿verdad? Con los discípulos aquí en la tierra, pues, y más sin embargo, pues, ellos, como tenían, pues, medio abiertos sus ojos espirituales, pues, lo podían ver, ya, porque Jesús estaba trabajando con los discípulos, pues, que en un momento, pues, lo abandonaron, pues. Entonces, la misión de Jesús, pues, era 40 días, pues, pero no todo el mundo lo podía ver. Él trascendía tiempo y espacio, solo aquellos, pues, que tenían abiertos sus ojos espirituales, pues, lo podían ver. Y
eso pues sería todo, pues, porque Jesús puede dar un cuerpo espiritual nada más, pero más sin embargo trascendía el tiempo y el espacio. Los apóstoles lo podían ver a él. Así es. Es que hay tantas cosas espirituales, tantos acontecimientos diferentes espirituales que todavía yo siento que no tenemos todavía como la respuesta clara a todos los fenómenos espirituales que podemos nosotros encontrarnos, tanto en la Biblia como también en el mundo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de fenómenos espirituales. Y esto es por lo mismo de que nosotros no tenemos todo el conocimiento espiritual como deberíamos tener originalmente, sino que también al ser descendientes de Adán y Eva caídos, ¿verdad? Originalmente, entonces nuestro espíritu ha estado adormecido durante miles y miles de años y no entendemos muy bien todavía lo que son los fenómenos, diferentes fenómenos espirituales, pero pienso que algún día vamos a encontrar respuesta a todas estas cosas espirituales que todavía estamos ahí batallando en Ahora encontrar. para ponértela más difícil, ¿verdad? Si Adán y Eva no hubiesen pecado, anduviéramos desnudos. Bueno, los órganos sexuales serían como algo glorioso, algo maravilloso, algo que solamente las personas perfectas y que se convierten en uno con Dios podrían tener acceso a usarlos. Pues sería algo maravilloso en realidad los órganos sexuales, algo precioso, un regalo divino de Dios. Entonces, pienso que la gente utilizaría ropa, pero no con ese propósito de tapar sus órganos sexuales, sino con el propósito de lucir más, qué sé yo, más elegante o más llamativo o más bonito, pero no con el propósito de ocultar tu órgano, porque los órganos sexuales serían, por ejemplo, como nuestra mano, digamos. Yo no tengo por qué ocultar mi mano es, nunca, no cometí pecado con mi mano, o con mis ojos, ¿verdad? Entonces es como mostrar mi mano así, no tendría por qué ocultarla porque es igual, es mi cuerpo, igual, ¿me entiendes? Hemos tenido eso de ocultarlo, el órgano sexual, porque por causa de la caída, porque se ha utilizado mal durante miles y miles de años. Entonces ahora es incluso temblamos, ¿verdad? Al pensar de que estar desnudo sería algo gravísimo, ¿verdad? Pero yo, en mi parecer, no utilizaríamos ropa, pero no con el propósito de ocultar los órganos sexuales, sino con el propósito de vernos mejor o qué sé yo, vernos más elegantes. Pero sí, sí utilizaríamos ese tipo de ropa, sí, pienso yo. Esa es mi opinión, pues, lo que yo daría. Porque así como le digo, así como muestro mi mano, así no tendría ningún problema en mostrar órganos sexuales, si es parte de mi cuerpo también, ¿verdad? Así como los animales, ¿verdad? Los animales vemos que ellos no tienen vergüenza en mostrar sus órganos sexuales ni nada, ni que le vean sus órganos sexuales, porque no ha hecho nada malo con eso. Entonces, pienso que no pasaría nada, pienso. Entonces, Más que todo para protección física, pero también del sol, del frío, de cuestiones, ¿verdad? sí, Porque también, los para animales, protección. de acuerdo al ambiente del clima, ¿verdad? Son menos peludos, ¿verdad? Más para protección contra el frío, contra la calor. Entonces, yo creo que el hombre utilizaría pues también más que todo para protección física, Sí, pues, del sol, del frío, por ser. así es, correcto, pero nunca para tapar sus órganos sexuales porque no tendría sentido, ¿verdad? Pero entonces sí, así eso pensaría yo de esa manera. No sé usted qué opina, señor José, o si quiere dar su opinión, o si quieren que pasemos a la foto final también. Creo que lo dejamos ahí, sino que se va a hacer mucho más largo. Muchas gracias. Ok, ok, está bien. Hasta Entonces luego, sí. Mucho perdón. vamos a tomar entonces una foto, vamos a tomar una foto, si la familia Ramos ahí quiere encender su cámara para que tomemos una foto. Esta la vamos a subir en la página de CARP. Ok, saludos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok. Bueno, entonces gracias hermanos, gracias por acompañarnos y que pasen buenas noches. Ahora que Dios les bendiga y vamos a continuar esta misma conferencia el próximo sábado. Buenas noches a Gracias. todos. Hasta Buenas próximo noches. sábado. Nos vemos.